Muy buenas noches para todos, espero estén muy bien. Y qué placer saludarlos nuevamente hoy en nuestro servicio online del día miércoles. Qué bendición, iglesia, reciban un cordial saludo, que la bendición, la gracia y la paz de Dios esté sobre sus vidas. En medio de este momento crítico del país, del mundo entero, hay que seguir creyendo, hay que seguir avanzando en la fe, en el amor, en la esperanza. Dios nos habló, Dios nos ha venido hablando y dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido. Él venció por nosotros y es maravilloso saber en esta noche, iglesia, cómo Dios ha venido obrando en el transcurrir de nuestras vidas, de nuestros corazones. Y no podemos pasar por alto, iglesia, de que Dios sigue presente en esos tiempos para glorificarse, para mostrar su poder, para mostrar su amor, para mostrar su misericordia a una humanidad que lo necesitamos. Amados hermanos y hermanas, qué placer saludarlos en esta noche, hoy en nuestro servicio online. Qué precioso poderlos saludar a través de estos medios. Le doy gracias a Dios por la facilidad que nos ha dado con estas plataformas para poder, como YouTube, poder llegar a ustedes. Espero que en esta noche sean bendecidos con la palabra y que seamos edificados. Y quiero que en esta noche empecemos a orar. En esta preciosa hora, en este culto, servicio del miércoles. Es una bendición poder estar con ustedes. Vamos a orar, que el Señor sea tomando el control de este tiempo, de este momento. Amado Dios y Padre Celestial, recibe toda la gloria, bendito Dios. Recibe toda la alabanza, recibe todo el honor. A ti pertenece todo, Señor. Tuya es la tierra y tuya es la gloria, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor, que debemos reconocerte en todos nuestros caminos. Amado Jesús, amado Espíritu Santo, derrámate sobre este lugar, derrámate sobre nuestras vidas en este momento. Alienta a tu pueblo, precioso Dios. Alienta nuestros corazones, nuestras vidas. Glorifícate, precioso Jesús, en este momento, en este tiempo, Señor, que nos regalas de poder, de amor, de misericordia. Gracias, precioso Jesús, porque tú estás con nosotros y en nosotros. Señor, hoy te clamamos, hoy te alabamos, hoy te bendecimos. Hoy levantamos nuestros ojos al cielo, Señor, donde está nuestro Salvador, donde está nuestro amado Rey de Reyes. Sabemos, Padre Celestial, que todo lo que sucede a los que te amamos nos ayudan a bien. Señor, esto nos ha enseñado, nos ha dado lecciones de vida poderosa, nos ha enseñado a compartir, a convivir, aunque ha traído crisis emocionales, matrimoniales, de convivencia, Señor, pero la mayor y gloriosa obra que has hecho, Señor, es saber que tú no has perdido el control, que tú sigues enseñándole a este globo terráqueo, a esta tierra, Señor, que tú tienes el control, que tú eres el portador de todo el control, maravilloso Dios. Amado Padre, recibe la gloria. Hoy levantamos las manos para adorarte y glorificarte, exaltarte, maravilloso Dios. No nos cansamos de glorificar tu nombre y exaltar tu nombre. Dios, gracias por este tiempo, gracias por estos momentos maravillosos, gracias por lo que nos das, por lo que nos regalas, gracias, precioso Dios, por el sustento, por la vida, por el techo, gracias, Señor, por nuestros seres amados. Padre, gracias en el nombre de Jesús, bendito Dios eterno, gracias en el nombre del Padre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos consuela, nos edifica, nos levanta, nos vivificas en todo tiempo y en todo momento. Consolador precioso, nos recuerda las cosas maravillosas de Dios, el Padre, del Hijo. Y sabemos que en estos tiempos estamos contigo, Señor. Señor, te pedimos, Señor, para que tengas el control de cada familia, de cada persona. Toma el control, precioso Dios, de los hospitales, de los médicos, de nuestros policías, del ejército, los gobiernos. Dale sabiduría, Señor, dales amor hacia ti. Dale, Señor, mi Dios mío, un deseo, Señor, en estos tiempos de levantar sus ojos y saber que solo tú puedes tener el control. Que si nos humillamos a ti, Señor, tú perdonarás nuestro pecado, sanarás nuestra tierra y tus oídos estarán atentos al clamor de cada uno, Señor. Amado Dios Padre, amado Jesús, amado Espíritu Santo, gracias de unidad de Dios. Gracias por estar con nosotros, porque estamos acompañados del Dios de los cielos, el que creó los cielos y la tierra, el que me formó en el vientre de mi madre. Ese es el Dios, iglesia, que hoy está acompañando nuestras vidas. La palabra dice: venid a mí todo el que esté cansado y trabajado,
Vamos al Señor en esta noche, iglesia, a descansar en su palabra, en su presencia. Vamos a declarar que Dios es bueno y maravilloso. Vamos a decirle al Señor en esta preciosa noche que Él es el que tiene el control, que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Y vamos a poner esta canción de Barak con poder. Vamos a creer, Espíritu Santo, haz tu obra en esta preciosa noche. Haz tu obra, precioso Espíritu Santo. Haz tu obra, maravilloso Espíritu de Dios. Haz tu obra, Espíritu Santo. Haz tu obra, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Llena, llena, llena toda la tierra. Desciende con poder una vez más sobre esta tierra, sobre cada persona, sobre cada vida. Espíritu de Dios, llena, llena cada habitación, cada cuarto, cada casa, cada sitio de esta tierra, llénalo con tu presencia. Con poder, Espíritu Santo. Con poder, levanta aquel que está cansado. Desciende una vez más, Señor, para que avives el alma de aquel que está cansado y atribulado. Como dijo el salmista, precioso Dios, en aquella porción bíblica maravillosa que es nuestra fuente de conocerte cada día más. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí si aún he de alabar al Señor? Aún hemos de alabar al Señor. Aún hemos de glorificar al Rey de Reyes. Oh Santo, tú eres poderoso, Señor. Espíritu de Dios, llena, llena, llena. Llena cada habitación, llena cada familia, cada vida. Desciende llenando, llenando, llenando. Espíritu Santo de Dios, hoy te llamamos, Espíritu precioso. Hoy te llamamos, Espíritu precioso. Con poder. Con poder. Desciende una vez más sobre cada familia, sobre cada matrimonio, sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre mis vecinos, sobre mi comuna, sobre cada lugar, sobre cada nación. Padre, obra, precioso Dios. Llena, 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 llena. Llena este lugar, llena cada habitación, llena cada corazón, llena cada vida. Aquel que está atribulado, aquel que está turbado, Señor, dale alientos para alabarte, para bendecirte y glorificarte. Con poder, con poder, con poder, Espíritu Santo, con poder, precioso Dios. Desciende, 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 desciende. Desciende, precioso Dios. Oh, precioso Jesús. Gracias, maravilloso Señor. Gracias, precioso Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, precioso Rey. Gracias, maravilloso Señor. Padre, queremos en estos tiempos ver gente, adorar, glorificar tu nombre. Sobrenatural, que lo sobrenatural de Dios se manifieste, Señor. Que eso sobrenatural se manifieste sobre cada hermano, sobre cada hermana. Desciende, desciende sobre cada uno de nosotros. Desciende sobre cada vida, precioso Dios. Desciende, maravilloso Rey. Desciende, precioso Señor. Gracias, precioso Dios. Gracias, eterno Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, precioso Dios. Oh, maravilloso Rey. Gracias por tu verdad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, precioso Jesús. Gracias, maravilloso Señor, porque tú estás en medio de estos tiempos. Estás con nosotros. Y queremos ver en estos tiempos personas avivadas, despertadas. Aquel que esté pasando por luchas, por adversidades, Señor, desciende con poder sobre su vida. Padre, en el nombre de Jesús te pido, desciende con poder sobre cada matrimonio, sobre cada adversidad, sobre cada situación difícil. Dale fuerza, Señor, al soldado, a ese hombre, a esa mujer que está peleando la buena batalla, Señor. Nutre de fuerzas, de esperanzas. Levanta, Señor, al cansado. Levanta al atribulado. Levanta al que está fatigado. Levanta aquel que está, precioso Dios. Hoy, Señor, pero tú levantas con poder.
Con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, con poder tú lo haces, Señor. Tú lo vas a hacer, lo estás haciendo, Señor. En esta preciosa noche, Señor, de hoy miércoles, precioso Rey. Glorifícate, glorifícate, precioso Señor. Quiebra cadenas, quiebra ataduras. Toda opresión del diablo se va, toda opresión demoníaca se va. Y el poder tuyo, el poder de tu Espíritu Santo reina, reina, reina sobre cada vida, sobre cada corazón. Espíritu Santo, desaloja todo principado, toda potestad, todo espíritu que esté oprimiendo los matrimonios, los hogares, las familias. Se va en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, precioso Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias, precioso Dios, porque tú estás con nosotros. Porque tú levantas los corazones. Porque tú levantas las vidas. Porque tú levantas, maravilloso Señor Jesús, nuestros corazones, nuestras almas, nuestras vidas, precioso Dios. Glorifícate, maravilloso Señor. Obra, precioso Jesús. Obra, maravilloso Dios. Obra, precioso Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Oh, aleluya! Qué precioso, iglesia, en esta noche poder adorar al Señor con esta maravillosa canción de Barak con poder. Porque Dios está en medio de nuestras condiciones, en nuestras situaciones. Él no nos ha abandonado. Nunca nos ha abandonado, iglesia. Aunque el enemigo quiera ensuciar el nombre de Dios, solo sabemos que Dios lo único que quiere es cosas buenas, porque su palabra lo dice. Porque mis pensamientos son de bien y no de mal. Y sabemos que los pensamientos de Dios para nuestras vidas son de bendición. Qué precioso entonces, iglesia, estar en esta noche con ustedes por acá, por estos medios, a través de estos sistemas de plataformas que Dios nos permite y que nos ha dado acceso, nos ha dado sabiduría para poder seguir pronunciando y llevando el mensaje de Dios. Entonces, en esta noche quiero hablar un tema muy importante, sabiendo lo que está pasando en el mundo, y es hablar de las catástrofes. Las catástrofes que han gobernado y han estado en el mundo por décadas desde la existencia del ser humano. Y quiero explicar el término catástrofe para contarles sobre algunas que han pasado. Catástrofe se desglosa y significa sucesos desdichados en el que se produce una grande destrucción, con una gran alteración del desarrollo normal de las cosas. Entonces, catástrofe es un suceso o sucesos desdichados en el que se produce una gran destrucción con gran alteración del desarrollo normal de las cosas. En la vida han habido muchas catástrofes, como la que pasó allí en aquella ciudad ucraniana Chernobyl en 1986, donde en aquella planta nuclear sucede que hay una falla y se da la gran catástrofe de haber una explosión en aquella planta nuclear de la ciudad de Chernobyl. Y vemos que aunque eso fue en 1986, todavía las consecuencias de esa desgracia se están viviendo en aquella ciudad de Chernobyl. Aquella ciudad no puede ser habitada. Según algunos estudios dicen que posiblemente en 2065 ya habría desaparecido por completo la radioactividad que produjo el estallido de esta bomba, de esta planta nuclear. Pero vemos que dejó muchas consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Según las Naciones Unidas informaron que aproximadamente 6.000 niños y adolescentes, entre niños y adolescentes, sufrirían de cánceres, de tiroides y de muchas cosas, enfermedades. Les invito a que los que les gusta de pronto la historia o aquellos eventos que han marcado nuestra existencia aquí en la tierra, y hemos visto que esas grandes catástrofes han venido rondando la tierra. Y como vemos la de Chernobyl, aquel estallido de la planta nuclear por la arrogancia de nosotros los seres humanos, creando para estar preparados para la guerra, pero vemos cómo sucedió esto. También sabemos las catástrofes de la guerra que han dejado en nuestras vidas, en nuestros antepasados, en nuestra existencia. Hemos visto la Guerra Fría, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y hemos visto cómo esto ha dejado grandes catástrofes en las familias. Hoy muchos todavía sufren la pérdida de sus seres amados por causa de estas guerras
incontrolables que el ser humano ha tenido en toda su historia. También sabemos las catástrofes naturales como el tsunami que hubo en Japón en el 2011. También sabemos que hubo uno en 2004, pero en 2011 fue que también dejó una gran pérdida de personas. También no podemos olvidar el 9/11 en Estados Unidos, las Torres Gemelas. Entonces hemos visto que el mundo ha estado permeado por grandes catástrofes, pero yo quiero ir, así como titulé esta enseñanza guiado por el Espíritu Santo, pero hay una que marcó la historia nuestra y esa catástrofe es la catástrofe del 3 que afectó la humanidad entera. Entonces, quiero hablar de esa catástrofe del 3 que afectó la humanidad entera. Y cuando hablo de la catástrofe del 3, es aquel libro de Génesis capítulo 3. Por eso la catástrofe del 3, donde el hombre decide desobedecer a Dios. Y allí fue donde se desató la catástrofe más grande de la existencia del ser humano. Todo lo que ha pasado en nuestra historia, en nuestra vida, se ejecutó desde allí. Y recuerden que catástrofe significa la destrucción y la alteración del desarrollo normal de las cosas. Allí en aquel episodio de Génesis capítulo 3, donde Adán y Eva tenían la responsabilidad de evitar esta catástrofe, pero desobedecieron a Dios y hubo una gran catástrofe. Catástrofe de ser, ¿qué? De haber causado todo lo que estamos viendo en la actualidad. La caída del ser humano. Y es allí donde podemos entender nuestra historia, donde podemos entender los sucesos habituales que vemos a diario. La Biblia nos narra cosas muy profundas sobre la catástrofe del 3 que afectó toda la humanidad. Y qué maravilloso saber de dónde viene la caída del ser humano, de dónde vienen las guerras, los pleitos, las contiendas, de todo aquello cuando Dios le advirtió al ser humano allí en Génesis y le dijo: no comerás de este árbol, mas de todos los árboles del huerto del Edén puedes comer. Y muchos sabemos, aquellos que conocemos la palabra, conocemos esos sucesos catastróficos que han venido desatando, pero la del 3 fue la que marcó la existencia, la que alteró el desarrollo normal de toda la existencia de la tierra. ¿Y qué vemos allí? Consecuencias que, como decimos muchos, ¿y qué nosotros tenemos que ver con esto? Fue Adán y Eva, ¿por qué a nosotros nos afecta? Pero sabemos que la consecuencia de uno afecta a muchos. Pero sabemos también el privilegio que tenemos, que Dios en su soberana providencia trajo la solución. Por un hombre entró la muerte y por uno entró la vida y la salvación. Pero hay algo que no podemos descartar. Como lo dijo el apóstol Pablo, deseara partir con el Señor y no sé qué hacer, si partir con el Señor o quedarme en esta tierra. Dijo: por amor a la obra del Señor, deseo quedarme para predicar el Evangelio y seguir profesando la fe y llevando a muchos a conocer a Cristo Jesús. Y en esto de la historia que hemos visto, y donde yo quiero enfocarme, donde quiero dar el toque para ir dándole orden a esta enseñanza, es las consecuencias. Y hablamos de que la catástrofe del 3 afectó a toda la humanidad y lo hicieron 2 personas, pero afectó la existencia del mundo entero. Y yo quiero llevarlo ya a nosotros como seres, hablándolo a seres individuales, entendiéndonos como cada uno que tiene que dar cuentas a Dios de su comportamiento, de su manera de actuar. Y algo que se nos ha olvidado a nosotros, y quiero hacer aquí algo para hacerme entender un poquito, ¿por qué hablo de la catástrofe del 3 que afectó a la humanidad? Basándome en que esa desobediencia afectó al mundo entero, pero la obediencia de unos, como la de Cristo, que su obediencia fue obediencia que lo llevó a la cruz a morir y nos dio vida. Pero en la tierra sigue habiendo esa caída donde, como lo dice la palabra, el espíritu se opone a la carne y la carne se opone a lo espiritual. Y aunque estemos buscando, Cristo venció
la muerte del pecado. Pero el pecado sigue en la tierra. Y el pecado es querer ir en contra. Entiéndase pecado como ir en contra de todo lo que se llama Dios. Y en nuestra existencia muchas veces le decimos, Señor, ayúdame, pero hacemos lo que queremos. Le pedimos y consultamos a Dios, pero hacemos aquellas cosas que nos placen. Al final consultamos a Dios, pero no tomamos en cuenta su consejo. Y cuando yo hablo de que las consecuencias de la catástrofe, que dicen aquí que alteran el desarrollo normal de las cosas. En estos días ha venido pasando muchas cosas, como lo hemos visto en las noticias a través de la pandemia, pero ya quiero irme a la violencia intrafamiliar también, que se ha venido desatando. Ha crecido demasiado la violencia intrafamiliar. Y en estos días ha venido sucediendo donde han habido muchos conflictos matrimoniales, conflictos de convivencia. Y hay muchas cosas que uno se pregunta, pero Dios, si yo te estoy buscando, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo aquello? Pero yo quiero hablar de no pasar por alto esta fase de las cosas que producen nuestros pecados. Hay pecados que quizás Dios perdona y no producen consecuencias graves, pero hay pecados a los cuales, aunque Dios nos perdona, siguen produciendo consecuencias. Y quiero hablar del pecado que cometió David con Betsabé. Muchos sabemos, y esto lo encontramos en la palabra de Dios. Allí en el primer libro de Samuel, encontramos, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, le encontramos la historia donde David peca con Betsabé. No solo peca con Betsabé, sino que manda a Urías Eteo a que esté en fila, da una carta a su general y le dice, ponlo en la primera fila de combate, y allí pereció Urías Eteo. ¿Quién fue el que pecó? David. Pero vemos la catástrofe que se desató en la familia de David. Y eso lo encontramos en el versículo 10 del capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Y dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Versículo 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y muchos conocemos esta parte de la historia. Pero mire, David pecó, fue David, no fueron sus hijos, no fueron sus siervos, fue David. ¿Y qué dice? Dice, no se apartará jamás de tu casa la espada. Y dice que haré levantar el mal de sobre ti, de tu misma casa. Entonces, a veces en nuestra vida se nos olvida que venimos de una regeneración, de un estado apartado de Dios a un estado de reconciliación por medio de la obra en la cruz del Calvario. Y cuando empezamos a buscar a Dios y a clamar a Dios, muchos fallamos aún caminando con Cristo. Muchos fallamos porque no somos perfectos. Pero pedimos perdón a Dios y vamos y clamamos. Si ofendimos a la esposa le pedimos perdón. Si cometimos adulterio le pedimos perdón. Y bueno, si Dios en su misericordia lo permite, hay una restauración. Pero se nos está olvidando las consecuencias de esta catástrofe, de nuestras faltas, de nuestra desobediencia. Recuerde que catástrofe es la destrucción, la alteración y el desarrollo normal de las cosas. Cuando tú le fallas a tu pareja, déjame decir, hay consecuencias que permanecerán por mucho tiempo. Cuando tú haces algo indebido, Dios te perdona porque Dios es misericordioso. A David lo perdonó. Si usted quiere leer toda la historia de cuando Natán viene y amonesta a David, está desde el versículo 1 del capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Y él le dice que Dios le perdona la vida, pero le promete que no se apartará la espada de su casa y que la maldad se levantará de su propia casa. Y vemos que
y empieza a desarrollarse sobre la vida de David, sobre la casa de David. Uno de los primeros sucesos es cuando Amón se llega a Tamar, el hermano, el hijo de David, se llega a su hija Tamar y la deshonra. Vemos también cómo David empieza a hacer un complot para levantarse y se subleva contra su padre. Vemos cómo todas estas historias las vamos viendo a través de todo el segundo libro de Samuel, y vemos cómo Absalón se subleva, cómo aquí en el capítulo 17 habla de que hay unos hombres llamados Ahitofel y Husaín que aconsejan y le dicen: déjame que yo voy a coger al rey cansado y lo voy a matar. Y vemos que sigue siendo una desgracia la muerte de Absalón, y viene y todas estas cosas. Vuelve y pasa algo que se subleva Seba, otro en el capítulo 20 del segundo libro de Samuel, también se subleva a alguien. Y vemos aquí en la historia hasta que en el capítulo 23 habla de las últimas palabras de David al pueblo de Dios. Y vemos también que esto es algo que por algo que alguien hizo, se altera el desarrollo normal de esta familia de David. Y muchas veces en nuestras vidas no entendemos que nosotros cometimos faltas muy grandes. Quizás no, estoy seguro que Dios nos perdonó. Pero lo que no sabemos es si las consecuencias desde la eterna, soberana voluntad de Dios van a seguir en nuestras vidas. Y por eso vemos cosas catastróficas como dice la catástrofe del 3 que afectó toda la humanidad. A veces nosotros fallamos. ¿Cuántos hemos fallado aún en la vida cristiana? Muchos. Yo ni me salvo. Vemos que David, según la ley de la Torá, David debía morir, porque el que mata a espada muere a espada. Pero Natán le dice: pero Dios te perdona la vida, pero te dice que no se apartará la espada de tu casa. Y entonces vemos en esta historia, iglesia, que hay muchas catástrofes que hoy enfrentamos. Hoy muchas veces le decimos: pastor, pero yo le fallé mucho a mi esposa, pero Dios, ya le pedí perdón, estoy buscando a Dios. Y dice: pastor, pero ¿por qué mi esposa todavía es así? ¿Por qué? Bueno, o mi esposo es así, aquello. Pero se nos olvidan que esa catástrofe de la falta, del pecado nuestro, altera el desarrollo normal de las cosas. Y vemos muchas veces que eso recae sobre nuestros hijos. Si yo me parara hoy en el tribunal de Cristo, de Dios, y le diría: Señor, pero ¿por qué? Si David pecó, ¿por qué tú tomaste represalias contra su generación, contra su descendencia, como Absalón, como Amón, como Tamar, como Salomón? Entonces, ¿qué vemos aquí, iglesia? Vemos que esas consecuencias del pecado, a veces, como yo una vez prediqué, mi pecado no solo afecta mi destino, sino el destino de los míos. Y esto lo vemos claro en el libro de Samuel. Cómo el pecado de David afectó toda su casa. Y vemos que se desataron guerras, como le digo, las desgracias. Viene su hijo Amón y viene y se llega y deshonra a su hija Tamar. Luego por esto Absalón procura matarlo, y luego sabemos que logra matarlo, hace un complot para matar a Amón, a su hermano, para cobrar la venganza. Y luego Absalón se subleva contra su padre y encuentra unos consejeros para derribar. Se subleva luego Seba y pasa esto. Y dicen tantas cosas que pasan. Y allí es donde vemos que estamos ignorando, escúcheme, iglesia, estamos ignorando la catástrofe del 3 que afectó a todo el mundo. Hoy en día culpamos a Dios, pero ¿dónde está Dios en estos tiempos? Dios sigue estando allí. Yo recuerdo que cuando empecé a predicar, cuando empecé en el evangelio, me decían: bueno, pero explícame por qué Dios permite que hayan abortos, que violen niñas, que maten niños. Y yo en este momento, analizando esta predicación, venga, ¿quién fue el que mató al niño? ¿Dios o ese hombre que hizo el acto? Fue el hombre, fue esa persona, no fue Dios. Entonces nosotros
siempre tenemos un gen que se llama exteriorizar todo. Toda culpa la buscamos afuera y nunca dentro de nosotros. Pero Jesús nos dijo en Marcos capítulo 7 versículo 21, Marcos capítulo 7 versículo 21, ¿qué lo dijo? ¿De dónde salen los homicidas, los fornicarios? De dentro del corazón. Solo hay alguien que puede erradicar ese pecado y se llama Jesús. Purificar nuestros corazones, cambiar esa pecaminosidad y esas acciones tan deshonrosas y poder levantar a Cristo un clamor. Entonces, volviendo a las catástrofes, vemos que David se equivocó y las consecuencias recayeron sobre su familia. Vemos también en el censo orgulloso que David hizo. En segundo libro de Samuel capítulo 24, el capítulo 24. Dice que David censó y por causa de esto pecó contra Dios. ¿Y sabe cuál chistecito le salió a David? El haber censado y haber hecho algo malo delante de Dios. ¿Sabe cómo le salió ese chistecito? Con 70,000 personas muertas a causa de una plaga que duró 3 días. Y luego viene David, y me encanta cómo David viene ante Dios reconociendo que él fue el culpable, que no fue el pueblo que él fue el culpable. Pero vemos en la historia del censo del capítulo 24 del segundo libro de Samuel, dice en el capítulo 15, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y mire lo que hace David en el versículo 17 del mismo segundo libro de Samuel, capítulo 24, el versículo 17. Y David le dijo a Jehová cuando vio el ángel que destruía al pueblo: yo, Señor, fui el que pequé, yo fui el que hice lo malo. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. David le dice: Señor, yo soy el que merezco este castigo. ¿Qué hicieron estas ovejas de tu prado? Y aquí vemos algo poderoso de Dios. Dios es un Dios misericordioso. Pero vemos, iglesia, que el pecado de un hombre mató a 70,000 personas. Vemos que el pecado de un hombre hizo que sus hijos cargaran con la maldición de tener la espada entre ellos mismos y llegarse a matar y a levantarse con sus padres. Y para ir aterrizando esta enseñanza, si supiéramos y entendiéramos la catástrofe de nuestras acciones que alteran el desarrollo normal de las cosas, pensaríamos 2 veces antes de pecar. En los matrimonios que se ve ahora, no es que yo no la quiero, pastor, y yo me voy. ¿Y quiénes quedan ahí en la catástrofe, en la alteración y el desarrollo normal de las cosas? Unos hijos desamparados enfrente de una guerra, de unos padres que se odian a morir y se maldicen entre sí y entre otros. ¿Qué vemos entre aquellos hijos que aborrecen al padre, a la madre por sucesos que no entendemos? Que nuestras acciones desarrollan catástrofes que alteran el desarrollo normal de las cosas. Si nosotros en esta noche de hoy miércoles comprendemos la dimensión de que nuestras acciones que deshonran a Dios, que van contra las ordenanzas de Dios, traen catástrofes que alteran el desarrollo normal de las cosas. Y como le di estos ejemplos de la ciudad de Chernóbil, que hoy eso pasó en 1986. En el año que yo nací, o sea que tiene 34 años desde que en esta planta nuclear hubo aquella explosión. Y hoy en día esa ciudad de Chernóbil en el norte de Ucrania no es habitable. Muchas personas fueron y midieron la radioactividad y todavía es muy alta. ¿Y qué produce esta radioactividad? Cánceres, alteraciones, malformaciones en los niños. Usted sabe que esto no solo alcanzó a 6,000 niños y les produjo cáncer de tiroides, sino que cuenta la historia que aquellos que estuvieron expuestos a un poco de esta radioactividad tuvieron hijos con malas malformaciones.
por el error de unos que estuvieron operando y se faltaron los protocolos en aquella planta de Chernóbil, y se faltaron los protocolos de precaución, y produjeron por sus errores de operatividad, causaron un estallido. Esos 28 hombres murieron allí, pero no solamente murieron ellos, sino que dejaron una ciudad inhabitable, personas muriendo de cáncer. Entonces, si alcanzáramos a dimensionar, iglesia, que nuestro pecado produce catástrofes que alteran el desarrollo normal de las cosas, entenderíamos en esta noche que no debemos ni concientizar por lo mínimo hacer cosas que traigan catástrofes que alteren el orden normal de las cosas o el desarrollo normal de las cosas. ¿Cuál es mi invitación en esta noche, iglesia? La catástrofe del 3, ¿qué hizo? Afectó toda la humanidad entera. Pero yo creo en el poder de Dios. Yo creo en el perdón de Dios, iglesia. Pero no seamos egoístas. David fue egoísta. Y el pecado desató una catástrofe de una espada que jamás se apartaría de su casa. Y que Dios le dijo: la maldad se levantará de tu propia casa. Y eso lo vemos, si ustedes quieren leer el libro de Samuel, tienen tiempo, aquellos que todavía no están trabajando. Nuestro egoísmo desata catástrofes que alteran el desarrollo normal de las cosas. Por favor, iglesia, hoy en estos tiempos estamos sufriendo la catástrofe del 3 que afectó toda la humanidad. Pero hoy esa catástrofe se ha multiplicado. Ha sufrido una metástasis en la humanidad. En nuestros matrimonios no nos importa hacer cosas que desagraden a nuestra pareja, a nuestros hijos. Si tu esposa te perdona, varón. Mujer, si tu esposo te perdona. Pero dice la Biblia que esa acción catastrófica del deshonrar, del pecar, trae una alteración del desarrollo normal de las cosas. Porque hay tanta gente que no quiere el evangelio por la catástrofe de nuestra conducta. Porque hay tanta gente que no quiere seguir a Cristo porque no somos el modelo para que ellos sigan a Cristo. En estos tiempos he escuchado cosas hermosas, hermosas, iglesia, y lo digo de lo profundo de mi corazón. En la familia de mi esposa, en familias he visto que se han pedido perdón. Pero hay cosas que ya esas acciones alteraron el desarrollo normal de las cosas. Y tenemos que vivir con esas consecuencias. ¿Y cuál es mi invitación en esta noche para concluir? Si pusiste atención a esta predicación, tu egoísmo, mi egoísmo, producirá una catástrofe que alterará el desarrollo normal de las cosas. Y Dios te va a perdonar, Dios me va a perdonar, porque Dios no es mentiroso. Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. La Biblia dice que Él le enseñó a Pedro y le dijo: sí, Pedrito, ay, maestro, 7 veces perdonaré. No, Pedro, no 7 veces, 70 veces 7. Y si Jesús le dijo a Pedro que tenía que perdonar 70 veces 7, lo dijo el Dios mismo. Dios perdona, pero hay consecuencias que alterarán el desarrollo normal de las cosas. Mi invitación es, antes de hacer algo que sepa que va en contra de Dios, piensa en la catástrofe que puede permanecer por muchos años, por mucho tiempo, y quizás por toda tu vida en esta tierra, por causa de esa falta. Pedro lo dijo de esta manera: ya no hay otro sacrificio más que el de Cristo Jesús. Ay de aquel que pisotee la sangre del Cordero de Dios. Mejor le fuera no haber conocido a Dios. Lavarse las manos con los mejores jabones es una bendición. Pero recuerda que muy pronto las volveremos a ensuciar.
y las tendremos que volver a lavar. Y si no me quiero ensuciar las manos constantemente, lo que debo hacer es evitar tener contacto con aquellas cosas que ensucian mis manos. No permitas que nuestro egoísmo ensucie nuestra familia, nuestras generaciones. Cuando yo estaba leyendo esto, Dios mío, yo no te voy a cuestionar. Guárdame, porque hoy me abriste la mente y el panorama de que mi pecado tendrá catástrofes que alterarán el desarrollo normal de las cosas. Y hoy te pedimos perdón y te decimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a guardarnos y a permanecer fieles en tu misericordia. Amado hermano y amada hermana que me está escuchando en esta noche, la catástrofe del 3 alteró que afectó toda la humanidad. Y nuestro pecado alterará el desarrollo normal de nuestros hijos. David murió, pero sus hijos siguieron cargando con el decreto de Dios. Dejemos de jugar a la gracia y pongámonos en el lugar donde Dios ama la verdad. Y busquemos a Dios, pero que nuestro diario vivir refleje el consejo de Dios. Dios te bendiga. Te amo en el amor del Señor. Comparte esta enseñanza, porque esta enseñanza te alertará para que no peques deliberadamente, para que guardes tu pie del tropezadero. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hoy guarda los dichos de la Biblia que lees todos los días, para que no traigas catástrofes sobre tu generación. Dios es perdonador. Dios es misericordioso. Son atributos inmutables de Dios. Pero no juegues con la gracia para que no dejes la catástrofe que altera el desarrollo normal de las cosas en tu familia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta enseñanza. Gracias por este tiempo que nos regalas, por este tiempo que nos das. En el nombre poderoso, Padre, de tu Hijo Jesucristo, perdónanos. Señor, enséñanos a que no pongamos nuestro pie en el resbaladero. A que nuestros pies se mantengan iluminados por tu palabra, guiados por tu palabra. Señor, no somos quienes, pero tú nos enseñaste que el que se humilla será exaltado. Hoy nos humillamos para que tu buen espíritu me exhorte, me reprenda y me enseñe a guardarme para el día tuyo, Señor. Te pedimos que seamos hallados aptos para el reino de los cielos. Enséñanos a vivir en santidad. Enséñanos a aborrecer el pecado y amar la rectitud. Enséñanos a renunciar al ego y a abrazar la humildad para gloria tuya y alabanza tuya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Amén y amén. Amados hermanos, Dios los bendiga, los amo mucho, les envío un abrazo y estaremos conectados por medio de estos. No se pierda la vigilia en vivo el viernes. Le estaré comunicando la hora. Dios los bendiga.